Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola, me da mucho gusto que me acompañes en la lectura correspondiente a este jueves 23 de abril, Mateo 15, 21 al 28 y también Isaías 49, verso 6. Esta es nuestra meditación número 70. Todos sean muy bienvenidos. Tuvimos aquí unos segundos de silencio por razones técnicas. Continuamos con nuestra lectura previa a la serie que tiene que ver con los acontecimientos de Jesús antes de la ascensión. Recuerden que estamos en este tiempo de 40 días entre la resurrección y la ascensión. Ya revisamos lo que Jesús hizo y finalmente hoy llegamos a la última parte donde aprendemos lo que Jesús también les dejó dicho antes de ascender. Así que acompáñenme con Hechos. Vamos a leer 1, 10 y 11. Dice el verso 10: Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Ese sería el último pasaje que veremos respecto a la ascensión de Jesús. Justamente cuando él ya había sido levantado, como dice el texto que leímos en la meditación anterior, ahora se presentan dos hombres con túnicas blancas y dejan una promesa, que es parte también sustancial de nuestra fe en Jesús. Y me refiero a su segunda venida. Entonces aquí terminamos con esas lecturas de la ascensión, previas a la ascensión. Jesús murió, fue sepultado, Jesús resucitó, se presentó durante 40 días a sus discípulos y nos dejó varias enseñanzas importantes, incluyendo nos dejó la promesa de su regreso en su segunda venida. Ahora vamos a nuestro texto de hoy. Estamos en Mateo 5, perdón, Mateo 15, verso 21 al verso 28. Dice así: Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón, otra provincia. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, que te concede lo que pides.
y al instante la hija se sanó. Bueno, en esta meditación correspondiente al jueves 23, estoy en la Ciudad de México. Estuve aquí el día de ayer por la mañana en la visita regular al laboratorio. Les agradezco que no se olviden de orar por un servidor. Manténgame presente en sus oraciones. Creo que todo va a salir muy bien como ha sido los últimos años. Pero vamos a continuar con nuestro texto de hoy. Es un milagro, es un acontecimiento extraordinario, la liberación de una niña. En sí mismo es también, siguiendo con el lenguaje de Juan, aunque aquí estamos con Mateo, se trata de una señal. Quiere decir que es un acontecimiento cuyo significado trasciende el hecho mismo que estamos leyendo o considerando. Se trata también, sin duda, no lo perdamos de vista, una enorme bendición para el corazón de una madre que hace todo lo necesario para ver por el bien de su hija que sufría de una opresión espiritual. El mal, lo sabemos, el mal, el maligno, no reconoce fronteras. Está en todo país, toda cultura, todo nivel social, todo género. La pregunta que podríamos hacernos entonces es, ¿por qué si el mal no reconoce fronteras, por qué el bien había de limitarse a ciertas fronteras, pensando que el bien solo es para los judíos? Aquí se trata de una historia muy peculiar. Es, para empezar, una mujer. Sabemos ya el lugar que tenían las mujeres en la cultura antigua. Pero le agregamos otro dato, gentil, es decir, no judía. Le agregamos otro dato, vivía en la región sirofenicia. Algunos textos bíblicos que dan cuenta de esta historia dicen que la mujer era cananea. Aquí, Mateo, usamos la palabra sirofenicia. Pero es importante porque los cananeos son un pueblo cuya presencia alrededor de Israel siempre fue terriblemente nociva. Esta mujer además reconoce que en Jesús está la solución para que su niña sea liberada espiritualmente y que esa liberación también, como vimos, redunde en su salud física. Es importante darnos a la tarea que siempre tratamos de cubrir, porque es un paso importantísimo para entender la Biblia, preguntarnos cuál es el significado que tiene el pasaje para aquellos lectores originales. Cuando las iglesias a las que Mateo les escribió leyeron este pasaje respecto al milagro que hizo Jesús, ¿qué entendían? ¿Qué entendían? Bueno, lo cierto es que sabemos que aunque ya habían pasado algunas décadas de estos acontecimientos propiamente hablando, la iglesia no tenía todo resuelto. Aún permanecían en el seno de las iglesias polémicas respecto a un tema para el pueblo judío crucial. ¿Qué lugar tienen los gentiles en la misión de Jesús? Un debate en el que era necesario no olvidar lo que Jesús había hecho, su ejemplo. Él dijo con toda claridad que su misión tenía como prioridad las ovejas perdidas de Israel. Pero también en el hecho mismo del milagro, Jesús se manifestó abierto para quienes dieron el paso que unificaría a todos los seres humanos respecto a Jesús, la fe. Como hemos leído, esas historias colocan a los dos personajes principales en los extremos. Por un lado, Jesús, a quien se le reconoce como el Hijo de David, el mayor de los títulos de un Mesías, del Mesías de Israel. Y de otro extremo, una mujer gentil, que más podía ser poco valorado para el pueblo de Israel que una mujer gentil. De acuerdo con las palabras que usa Mateo, parte del pueblo enemigo por antonomasia de Israel eran los cananeos. Las ovejas de Israel rechazan a Jesús, ya lo hemos visto una y otra vez. Los discípulos,
aunque ya lo siguen, también hemos leído una y otra vez que siguen batallando con su fe. No queda todo resuelto. Pero esta mujer, sirofenicia, cananea, gentil, con una hija oprimida, tiene una gran fe. El desenlace es el mejor fin de esta historia, porque al instante la niña se sanó. Para los lectores originales de esta historia, ese relato armoniza la identidad judía de Jesús, hijo de David, con la apertura a las naciones. Tienes una gran fe. En primer lugar, se reafirma la prioridad que tiene Israel en la economía de la salvación. Jesús vino por su pueblo, por su nación. Jesús vino a cumplir las promesas davídicas antes de que dé el paso de extender su misión más allá de las fronteras de Israel. No obstante, el texto aportó para la resolución del conflicto que vivía la comunidad, utilizando la figura de la mujer, justamente el ejemplo más contrario al de Jesús. Con este ejemplo, lo que encontramos en el texto es que la fe persistente se demuestra como el valor más importante. No importa el linaje, de qué tribu pertenece o no pertenece, a qué pueblo pertenece. El nuevo criterio para pertenecer al reino de Dios no es el linaje, no es la raza, no es la religión, sino una fe auténtica, genuina, persistente. Así, el pasaje señala que ante la humildad unida a la fe, el linaje pasa a segundo término. En realidad tiene poca importancia si eres presbiteriano, bautista, católico, nazareno, carismático, seguidor de uno u otro ministerio. En el Evangelio no importan los linajes, los títulos, las etiquetas. Lo que importa es una fe genuina. Esta historia de éxito, y yo creo que es muy bien llamada así, porque ¿qué más éxito podríamos imaginar que el de esta mujer con su hija? Esta historia de éxito nos recuerda que la fe no es pasividad, la fe es movimiento, y que cuando la necesidad está unida con la fe, es un motor suficiente para acercarnos a Jesús con toda decisión. Pero cuando tienes una necesidad y esta está unida con prejuicios, con resentimiento, con frustración, con enojo, será una historia de fracaso y no una historia de éxito. Me parece tan hermoso que la historia de esta mujer nos muestra que ella no se limitó por su necesidad, ni siquiera se limitó por el carácter espiritual que padecía su hija y que provocaba una enfermedad. Lo único que podía limitarla era una falta de fe. Pero hay un segundo componente que también nos limita cuando tenemos que acudir a Jesús. Algunos una fe débil, una fe apenas incipiente, y para otros la soberbia de no estar dispuestos a pedir ayuda. Esta mujer tuvo una gran necesidad y junto con su necesidad tuvo una gran fe en Jesús. Y junto con una gran fe en Jesús tuvo un corazón humilde, que miren qué interesante. Fue tal su convicción que recibió 2 bofetadas en el rostro que soportó. La primera, cuando Jesús la ignora y ni siquiera le contesta. La segunda, cuando los discípulos le dicen a Jesús que la despida porque da mucha lata. Y la tercera, cuando Jesús le dice que no, el alimento no es para ella, sino para los hijos de Israel.
Hemos hablado ya de lo que significa sentirse rechazado, pero aquí estamos en un plano que podríamos decir inexplicable, porque que te rechace alguien de carne y hueso, pues es tal vez razonablemente común, pero que te rechace Jesús y sus discípulos, eso sí que sería un golpe en el punto de flotación. Pero ni siquiera eso detuvo la convicción y la fe de esta mujer. Así que no te rindas, así que permanece, sé persistente, así que sigue buscando a Jesús, así que baja la guardia y con humildad puedes ponerte y postrarte ante Él como la mujer que lo adoró y se postró delante de Él. Esa fe reconocida por Jesús fue suficiente para que el Señor hiciera esa obra maravillosa en la vida de su hija, porque sin duda que fue un día de gran bendición para ella el notar que su hija ya no estaba oprimida por fuerzas espirituales de maldad y que esa opresión espiritual no conducía a una enfermedad. Si tienes alguien por quien pedir que vive bajo opresión espiritual, no lo dejes de hacer. Tienes alguien por quien pedir que está en condición de enfermedad, no lo dejes de hacer. Y Isaías 49:6, que es nuestro texto de referencia de este día, fortalece muy bien esta enseñanza. Dice así, Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Sin duda que esa es una profecía mesiánica que se cumplió en Jesús. Terminemos con nuestra frase memorable del día de hoy. Regresamos a ese gran pensador, teólogo de la Iglesia, Agustín de Hipona. Escribiendo sobre este mismo evento, Agustín dijo, la humildad de la mujer fue la puerta por la que entró la misericordia. Te envío un abrazo muy cariñoso. Espero que mañana nos volvamos a encontrar en la meditación de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola y hasta el próximo podcast. Con gusto, aquí nos encontramos.